Uno. Ya va. Buenas noches. En esta ocasión eh, vamos a realizar una entrevista para este especialista en tecnología referente a nuestro prototipo sobre la idea de negocio Blockcard, en el cual nos va a mencionar algunas recomendaciones y sugerencias. Entonces, se presenta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Luis Palacín, soy ingeniero informático y de sistemas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y también tengo bastante experiencia en lo que es proyectos de ingeniería de datos, trabajando con entornos Big Data y también con tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, comenzamos. ¿Qué aspectos del prototipo te parecen más innovadores y prometedores? Después de haber revisado el proyecto, considero que los proyectos, los aspectos más relevantes para la innovación está en la parte de los comentarios, las revisiones de los productos por parte de los usuarios. Considero que hay un bastante... eh, quizás el proyecto tiene bastante intención en poder preservar la veracidad de las recomendaciones y sumarle valor, ¿no? a los usuarios, a los clientes antes de realizar una compra. Pues pueden realizar una compra bien informada, ¿no? Y también, por otro lado, considero bastante también importante y rescatable del proyecto que se pueda darle un video, un material de guía para que los usuarios puedan hacer uso de los productos que adquieren a través de la plataforma. Eh, sí, eso me parece también un aspecto bastante interesante a poder desarrollarse. Comprendo. Entonces, ¿hay algún aspecto crítico que creas que necesita revisión urgente antes de avanzar en el proyecto? Sí, con respecto a los formularios de creación del usuario, de actualización de los datos, mejor dicho, considero que se debería cambiar la manera de la actualización, no incluir la actualización del correo principal del usuario, ya que este es un dato muy crucial para cada usuario, ¿no? O sea, no se pierde un poco la trazabilidad del nombre del usuario o del que se va a usar al momento de realizar el login. También considero que al momento de realizar la creación de los usuarios, se le pueda informar al usuario, se le agregue una opción de tratamiento de esto, lo que corresponde a los tratamientos de los datos personales del usuario, política de protección de datos. Entonces eso también debería estar agregado en el formulario, ¿no? Porque es muy importante agregar esto por normativa. Que bien Y entiendo. sí. Entonces, las, el aspecto de servidores y datos, ¿qué tipo de servidores o infraestructuras se requiere para analizar los datos en tiempo real? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí. ¿Qué tipo de servidores o infraestructura se requiere para analizar datos en tiempo real? Yo consideraría que el uso de análisis de datos en tiempo real no estaría tan justificado, dado que no es tan crítico poder eh, detectar, por ejemplo, comentarios, ¿no? Que no estén eh, tan eh, quizás tan veraces de repente en un momento dado, porque esto va a incrementar se lo digo porque esto va a incrementar el costo del proyecto, ¿no? O sea, el análisis de datos en tiempo real tendría que estar bien justificado, dado que se requiere una enorme gran cantidad de infraestructura por detrás.
Entonces esto sería más costoso. Lo que sí se podría sugerir es que puedan llevar análisis de datos de modo batch, que se pueda realizar el análisis de esta información de manera diaria, de manera 3 veces, cada 3 horas, quizás, de manera que sea menos costoso para el proyecto, ¿no? Claro, la frecuencia de la actualización de los datos. Muy bien. Entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿qué base de datos es más adecuada para almacenar miles de reseñas y registros de precios? Mm, Creería que al estar tratando con una base de datos transaccional, se puedan llevar a cabo esto en una base de datos relacional. Puede ser como MySQL, Oracle, Postgres, eh, cualquiera de estos tipos de base de datos. Ok. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la escalabilidad del sistema si el número de usuarios o datos crece exponencialmente? Eh, Creo que hay dos maneras de hacer esto, ¿no? O sea, se puede llevar de manera eh, independiente, o sea, por la cuenta de uno mismo, o sea, con infraestructura propia, o también se puede optar por la opción de utilizar la infraestructura de un proveedor de recursos cloud. Creo que sería más económico para el proyecto y más conveniente usar la segunda opción, que es el uso de recursos cloud. Y para el tema de la escalabilidad, hay dos componentes muy importantes en lo que son las tecnologías cloud, que son el uso de scale sets o grupos de disponibilidad para habilitar recursos de cómputo adicional, por ejemplo, para el servidor web, ¿no? Que si se tienen uso demandado por ejemplo, en caso de Black Friday o de repente Navidad, los usuarios van a tender a usar más la plataforma. Entonces, en estas situaciones, los ScaleSets te permiten habilitar más ordenadores virtuales que den soporte a tu sitio web y no se caiga, ¿no? Y no se caigan los servidores. También otra manera, bueno, otro componente también importante es los load balancers o balanceadores de carga, que permiten equilibrar todo el tráfico que se genera en este sitio web a través de otros ordenadores, ¿no? Como lo comenté dentro de los ScaleSets, es que se distribuye la carga. Entonces yo creería que usando estos dos componentes se podría lograr asegurar la escalabilidad del sistema. Entiendo. La siguiente pregunta es sobre ¿qué riesgos existen al depender de APIs externas, como marketplaces o redes sociales, para recopilar los datos? Eh, ok, yo creo que dependerías de estos proveedores respecto al funcionamiento de las APIs, ¿no? ¿Qué pasa si una API deja de responder, funcionar en un momento dado? Creo que también deberías valerte de APIs que, que puedan responder a la misma necesidad que se tengan. ¿Qué pasa si se usa una API de manera más recurrente en un momento dado, por ejemplo, como lo comenté en Navidad o en Black Friday? Sería bueno asegurarse también de que estas APIs respondan frente a estos momentos de alta demanda. Un poco para complementar la pregunta anterior, la escalabilidad, el uso de recursos cloud también están abiertos a poder mejorarse, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres mejorar las características de tu servidor web, lo puedes hacer, puedes cambiarlo fácilmente haciendo unos cuantos clics en la plataforma y lo puedes hacer de manera rápida. Es algo que me olvidé de comentar en la pregunta anterior, solo para complementarlo. También puedes incrementar los recursos de tu base de datos, por ejemplo. Entonces, esto también es de importancia, ¿no? Cuando hablamos de escalabilidad. Sí, ahora sí continúo con la siguiente pregunta. Claro. Entonces, según nuestro mockup, ¿qué buenas prácticas UX deberíamos aplicar
al mostrar nuestro servicio? Yo creo que deberían darle la facilidad al usuario para poder navegar en el portal. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, sería cuando ustedes usan listas desplegables en en el portal. De repente tienen un formulario en donde hay una lista desplegable, no sé, por ejemplo, en el caso de Ubigeo, departamento, provincia y distrito. Entonces, sería bueno darle al usuario un buscador para que pueda filtrar las respuestas de una lista desplegable o de un combo box o drop-down list, como también le conocen. Entonces, que el usuario pueda utilizar fácilmente este control, ¿no? Otra opción muy útil en UX también es la parte de paginar las páginas. Eh, o sea, me refiero a que no sobrecargar en una sola petición, traer un montón de registros, sobrepoblar la página. Si tenemos 1 millón de registros, suponiendo, ¿no? Entonces, no traer esos millones de registros en un solo request, sino hacerlo a través de grupos, que sea más fácil y más rápida la respuesta de la página, ¿no? Para el usuario. Claro. Entonces, continuamos con algunos temas sobre servicios disponibles para startups. Nuestra pregunta es, ¿qué herramientas de scrapping y análisis de datos podemos usar de forma gratuita en la etapa inicial? Ah, ya, ok. Por ejemplo, yo he tenido experiencias bastante trabajando con Python. En Python existen varias librerías que te permiten hacer eso. Eh, por ejemplo, si quieres hacerlo de manera sencilla, hay una librería llamada Beautiful Soup y también existe una librería llamada Request en Python, donde tú puedes simular esa interacción del usuario que hace al navegar o al acceder a una página web. Lo puedes hacer a través de estas librerías. O sea, estas dos librerías, Beautiful Soup y Request, te ayudan o sea, son más útiles para páginas estáticas, páginas web estáticas. Por ejemplo, si requieres navegar sobre otro tipo de páginas web que son JavaScript, de tipo JavaScript, puedes utilizar la herramienta llamada Selenium, que te va a permitir extraer los datos de manera también eficaz, pero no es un poco más lento. Entonces también tendrías que evaluar qué tipo de página web estás leyendo y ver qué librería es más apropiada para cada caso. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay proveedores cloud como AWS, Google Cloud o Azure que ofrezcan paquetes para startups tecnológicas como la nuestra? Eh, yo creo que sí. Sí, sí, bueno, todos los proveedores cloud populares como los que has mencionado ofrecen una capa, recursos gratuitos iniciales. Por ejemplo, en el caso de Azure, te da la opción, la facilidad de que puedas utilizar hasta $100 durante 30 días, si te creas una cuenta gratuita, para usar cualquier servicio que tengan, ¿no? Por ejemplo, como de base de datos, crear máquinas virtuales, crear redes y otro tipo de recursos. En el caso de AWS, por mi experiencia he visto que te da mucho más tiempo de prueba para estos recursos. Entonces quizás te recomendaría revisar, por el tema del periodo extenso de prueba, revisar AWS. Eh, y bueno, esos son proveedores cloud en general. Pero para el tema de análisis de datos te recomendaría revisar, hay otro proveedor cloud también, de servicios cloud, que se llama Databricks, que está especializado en lo que son extracción, transformación y carga eh, de datos de alta volumetría. Puedes también construir tu propio data warehouse dentro de Databricks, que es o sea, un data warehouse es una base de datos de tipo analítica, que es más que nada para consulta, para reportes. Entonces eso te puede servir. Databricks, o sea, dicho sea de paso, hace algunos días sacó una versión gratuita, que es Databricks Free Edition, así se llama. Entonces creo que te podría también interesar bastante estos recursos gratuitos que dispone Databricks. Entiendo, entiendo las disponibilidades que menciona. Entonces, ahora
vamos con preguntas sobre costos. Entonces, ¿cuál es el costo estimado mensual para mantener servidores, bases de datos, APIs y seguridad en nuestra plataforma? Yo creo que dentro de lo que has mencionado, de lo que están requiriendo para el proyecto, por ejemplo, tomemos como referencia AWS. Eh, por ejemplo, los recursos de máquinas virtuales en AWS se llaman S2, ese es el nombre del recurso. Necesitarías dos instancias pequeñas, a ver, bases de datos. Por ejemplo, en AWS hay el servicio se llama RDS, que son puedes desplegar bases de datos de SQL. Eh, También para lo que es almacenamiento de imágenes, de repente tienes tus imágenes para tu página web, tu propio código de la página web, entonces vas a tener que requerir una solución que te dé almacenamiento para esto, ¿no? También guardar imágenes, backups, etcétera. Y balanceadores de carga, como te comenté. También para temas de seguridad, los recursos SSL que son necesarios para poder conectarse de manera segura a una página web. Y el tráfico, bueno, también recursos de entrada y salida, ¿no? Para intercambiar datos, que yo estimaría alrededor de 100 gigas aproximadamente por mes. Entonces, bueno, en una etapa inicial, ¿no? Yo estimaría que en promedio puedas gastar para un MVP entre 1000, o sea, teniendo en cuenta que son 1000 a 5000 usuarios por mes, para AWS puedes gastarte tal vez unos 75 a $175 por mes. Eso es una referencia. Y con Azure probablemente te salga algo de $85 a $195 por mes. También con los propios recursos equivalentes, ¿no? Entonces es un estimado. Mm, Ok, gracias por la información. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué estrategias o tecnologías ayudan a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo? Eh, yo creo que para reducción de costes, te sugeriría revisar los modelos los modelos de uso de recursos cloud. Por ejemplo, el modelo principal para todas las plataformas de cloud es el modelo de pago por uso, el Pay as you go, que básicamente consiste en tú pagas únicamente por lo que usas. Así, por ejemplo, yo consumo 100 gigas de datos de almacenamiento en una base de datos en AWS, por ejemplo. Solamente AWS te va a cobrar mensualmente por ese monto, por esa cantidad de gigas que estás usando, ni más ni menos. Y si estás procesando de repente con tu máquina virtual algunos datos, tanta cantidad de datos o tanto tiempo de procesamiento, AWS te va a cobrar por el tiempo exacto que estás usando, ni más ni menos. Entonces, te recomendaría usar los recursos cloud para no hacer grandes inversiones en la etapa inicial del proyecto. De repente, esto me refiero cuando ya esté en despliegue, pero en la etapa inicial, de repente, cuando ya estés desarrollando previamente, podrías hacer todo esto usando recursos gratuitos cloud para la parte de desarrollo, la etapa de desarrollo, mejor dicho. Y luego, inclusive, podrías también investigar un poco más sobre los modelos de, de, de contratación de recursos anticipados. O sea, creo que más o menos es así el nombre del modelo, en donde es el modelo de pago, mejor dicho, donde tú, por ejemplo, ya te anticipas, por ejemplo, que vas a usar una máquina virtual le dices, por ejemplo, a Azure, ¿no? Yo quiero una máquina virtual y la voy a usar por 3 años. Entonces, bajo este otro modelo de cobro, lo que hace Azure es darte un 60% de descuento aproximadamente, te baja, o sea, te hace ese descuento versus lo que tú pagarías mensualmente de manera regular, ¿no? Por el pago por uso. Entonces, este segundo modelo te convendría bastante. Te recomendaría que también lo puedas revisar para tus despliegues cuando ya esté en producción. Ok, entiendo.
Nuestra siguiente pregunta es sobre qué estándares o normativas de privacidad deben existir desde el inicio. Como te comenté inicialmente, deberías considerar este mensaje hacia el usuario cuando creas hacia el cliente, ¿no? Cuando creas usuario en el portal, la política de protección de datos, que el usuario esté de acuerdo con el uso de los datos que se le va a dar al uso responsable de los datos, ¿no? Que se le va a dar en el portal. Eso, y luego de esto también utilizar recursos certificados de seguridad SSL para cuando tu página esté funcionando en un ambiente productivo, ¿no? Cuando ya esté en Internet. Te sugeriría también que tomes en cuenta esto y tal vez si tienes datos sensibles, que los puedas encriptar cuando estén almacenados en tu base de datos y si los tienes en algunos archivos tal vez en reposo, de repente algunos reportes o algo por el estilo, también encárgate de siempre de cifrar tus datos, porque cualquier persona o hacker malintencionado puede venir y robarte esta información, ¿no? Que al final y al cabo te perjudica también a ti y también al cliente. Entonces, eso te sugeriría. Ok. La siguiente pregunta es sobre qué profesionales tecnológicos, por ejemplo, backend, blockchain, de IA, de UI, UX o scrapping necesitaríamos contratar. Claro, antes de preguntarte o sea, qué tipo de roles necesitarías en tu proyecto, o sea, yo más o menos le veo un alto crecimiento a tu proyecto, quizás por lo que veo que están orientándolo, mejor dicho, eh, es para el lado de mantener o alimentar una base de datos de revisiones con respecto a los productos, ¿no? O sea, darle esta información valiosa al usuario. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo consideraría que deberían, en primer lugar, bueno, en la etapa inicial, tener la persona responsable de lo que es el backend, el frontend, para levantar la página, y luego, eh, tal vez, un ingeniero de datos que pueda extraer esta información, o sea, que aparte de esta información transaccional que tú tienes en tu propia base de datos, puedas hacer web scraping a otras páginas para obtener reseñas o comentarios o reviews sobre los productos que estás vendiendo también en tu página, pero disponible en otras páginas, y puedas tener otra base de datos de conocimiento, ¿no? De este tipo de reviews. Sería como un tipo, como un notamart, ¿no? Como una reseña. Ah, Y claro. valorar tal vez lo que son lo que son las puntuaciones de análisis de sentimientos de los productos. Eso sería genial. Y tal vez un ingeniero de IA también agregarle, si va más adelante cuando el proyecto escale, para poder construir modelos para algunas propias iniciativas o propios casos de uso dentro de tu proyecto, ¿no? Claro, Que puedas ofrecerle al usuario final. claro. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tipo de inteligencia artificial deberíamos considerar para analizar reseñas de redes sociales? Y yo creo que deberías apuntar, por ejemplo, hoy en día todos los grandes proveedores de nube, como son los tres grandes, AWS, Azure y GCP, tienen soluciones, modelos ya entrenados, eso es lo que te recomendaría usar, modelos preentrenados que puedan ayudarte a hacer este análisis del lenguaje, ¿no? Que es Natural Processing Language, creo que es el término exacto. Eh, eh, o sea, lo que te recomendaría usar es, claro, usar modelos ya entrenados que puedan hacer análisis de sentimientos a todos los comentarios que hacen todos los clientes, ¿no? Que ya han usado un determinado tipo de producto. Y puedas puntuar, o sea, transformar ese dato no estructurado a data que se pueda medir. Tal vez puntuación de 0 a 20, que también califica un usuario a un producto, ¿no?
y así, que sí, que así, si fue bueno, si fue malo, tal vez hasta en negativo, tal vez clasificar lo que tan malo fue. Entonces, eso sería genial. Puedo utilizar modelos de lenguaje para hacer ese tipo de cosas, ¿no? De transformar esos datos, ¿no? Sí. Nuestra siguiente pregunta es sobre, ¿conviene iniciar con una versión web progresiva o una app móvil? Yo creería que por tema de estrategia con respecto al uso de que no contrates muchos profesionales al inicio, o sea, me refiero a muchos backends o muchos frontend trabajando en paralelo, puedas optar por la opción de utilizar una web hecha con responsive design, que, claro, aparte de ser accesible desde un ordenador, también pueda adaptarse a dispositivos móviles, ¿no? Como celulares, tablets. Y esto puede suplir, quizás de manera inicial, a los usuarios que acceden desde el celular de repente únicamente, ¿no? Porque pueden ver la página web adaptada de manera amigable. Y luego ya cuando ya tengas recursos más liberados, estos profesionales ya hayan acabado esta parte de la página web, puedas abocarlos a crear la app móvil. Quizás centralizar esos recursos en complementar esta disponibilidad, ¿no? De la aplicación. Entiendo. Y para finalizar la entrevista, ¿la arquitectura debería ser centralizada, descentralizada o híbrida para optimizar rendimiento y seguridad? Yo creo que en una etapa inicial la arquitectura centralizada, o sea, la arquitectura centralizada, o sea, cuando nos referimos a esto estamos hablando de una aplicación que está todo en uno, o sea, está completamente desarrollada de cero de manera fácil y todo está parte con un 100%. Eh, o sea, para hacerlo, para llevar a cabo un MVP yo creo que está bien. No hay problema, pero si luego requiere que esta aplicación realmente funcione con usuarios reales en entornos reales, te va a traer muchos problemas llevar la arquitectura centralizada. Y ahí es donde tú deberías optar por algún eh, modelo por ejemplo, el modelo vista controlador, por ejemplo, podría ser un primer paso a cómo ir desacoplando tu sitio web, pero ya eh, separar, ¿no? Por ejemplo, los datos de lo que son el backend, la lógica de negocio y también lo que es la interfaz, ¿no? Eh, Creo que mientras más desacoplado esté un sitio web o una solución de software, es más mantenible en el tiempo. O sea, tú puedes reemplazar piezas, es como un carro que tú le cambias la llanta y solamente te abocas a cambiar, o sea, miras específicamente alguna funcionalidad específica y reemplazas esto, ¿no? Y como que no todo se avería de golpe, sino que vas reemplazando por partes las cosas. Y eso es más fácil y más mantenible en el tiempo, creería. Y también temas de seguridad. Eh, Creería también que podrías utilizar algo interesante que por ahí de repente tus backends sepan, que es la parte del eh, utilizar también microservicios o servicios, mejor dicho. Que tu página web, tu backend, se comunique con tu frontend a través de servicios. Y también puedes utilizar algo llamado middlewares, que son básicamente que puedas encapsular todos tus recursos, tus soluciones que estás armando, pero a través eh, de algún muro, ¿no? De alguna barrera, digámoslo así, de manera sencilla. Que puedas proteger todo esto a través de una sesión de login necesariamente, ¿no? Para poder para que tus usuarios puedan interactuar con tu página tras un login satisfactorio. Sí, entonces, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a tener en cuenta todos los puntos mencionados para poder atacar
carencias de nuestro proyecto. De nada, un placer. Muchas gracias.